Muy buenas tardes. Gracias por asistir hoy a... No sabemos si podremos iluminar con datos lo que más o menos cada uno sabe sobre todo esto de la protección de los menores, sobre lo que nos cuenta la tele, sobre la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia de género. Quiero dejar de antemano, así se lo he dicho a Pilar y a Miguel, no quiero que nadie se sienta ofendido porque no vengo ni a ofender, ni a hablar de política, solamente quiero que entiendan, y lo digo de antemano, de lo que yo les cuente, créanse el 10%. Pilar y Miguel tienen un pendrive con toda la documentación que van a ver en pantalla y que gratuitamente se lo cedo para que lo vean. Si en algún momento algo les pica el gusanillo en la tripilla y dicen, voy a investigar si esto es cierto, con que se queden con eso, me sobra. No vengo a descubrir nada ni a enseñarles nada. Sí les advierto que lo que van a ver les va a sorprender, porque difiere mucho de lo que sabemos a través de los medios de comunicación. Y repito, me da igual la ideología política de cada uno, esto es la realidad que viven 450 hombres cada día con sus mujeres, con sus madres, las violencias que sufren muchas mujeres a las que no se les escucha y terminan siendo asesinadas. Y por desgracia a veces es duro que en un pueblecito como Sabiote uno tenga que hablar de esto porque a los medios no les interesa. Bienvenido, muchas gracias en primer lugar al alcalde por ceder el espacio del auditorio de Sabiote para poder explicar desde un punto de vista humilde lo que consideramos que hemos hecho ya en alguna ocasión en muchas zonas de Madrid. Gracias a Pilar y Miguel por organizar todo lo que habéis hecho hoy y lo que se va a organizar mañana. Y me presento, soy Jesús Muñoz, soy el autor desde hace muchos años de la página web malostatosfalsos.com. Sé que es políticamente incorrecto el nombre y no se queden con el nombre sino con el contexto de lo que hay dentro. Esa página web se dedica desde hace más de 10, 12, 14 años a ayudar a víctimas, me da igual el color, la ideología política, si son homosexuales, transexuales, hombres o mujeres, blancos y negros. Toda persona que sufra cualquier tipo de violencia, mi teléfono está disponible casi 24 horas al día. Así conocí a Miguel y Pilar. A raíz de la página web, creé el año siguiente, en el 2012, el canal de YouTube para dar a conocer lo que los medios de comunicación les incomoda, la realidad de muchas familias. Y no sé si para bien o para mal, para la asociación, porque no tengo pelos en la lengua, el grupo de personas que trabajan en Anavid hace 2 años me convencieron con un proyecto y soy actualmente el vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, que se llama Anavid. Mi recorrido a lo largo de este tipo de cosas que van a ver, pues por desgracia no soy abogado ni soy psicólogo, soy un humilde padre de familia, pero se puede decir que casi me podía haber doctorado en Derecho. Esa es mi página web, donde tiene cabida y contacto toda la persona que crea que puedo ayudarle, y he hecho entrevistas a políticos, psicólogos, víctimas de violencia de género, víctimas de sustracción de menores, víctimas de abusos sexuales. Hemos hecho una organización con una entrega de premios que se hace ya desde hace 3 años, esta va a ser la 4ª jornada. Y bueno, en general he participado en numerosos medios de comunicación con todos los grandes youtubers de este país, prensa escrita, en fin. He participado también en una de las ponencias, esta misma ponencia pero mucho más reducida, en la subcomisión de la renovación del Pacto de Estado de Violencia de Género. Estuve, como ven el cartel de noticias de Antena 3, no me puso muy bien, porque la realidad de lo que yo cuento a veces no gusta. Y fueron palabras polémicas. Estuve invitado, y repito, que me da igual el color político, por una formación política para que Rafa Marcos, ex marido de María Sevilla, víctima de una situación de sustracción de menores, pudiésemos hablar contando lo que vivían mujeres víctimas de maltrato, abuelas y hombres denunciados, vamos a decir, fraudulentamente. Fue un éxito la jornada y también recientemente hemos estado en un grupo de trabajo de Anavid, o colaboradores de Anavid, no sé por qué no se reproduce el vídeo, pero bueno, es una imagen que se ve en el Parlamento Europeo denunciando la ley del sí es sí, porque creo, o estoy convencido, que es una ley que desprotege a las víctimas de abusos sexuales y sobre todo a los más débiles, los niños. No sé si saben ustedes que el 70% de los que han conseguido salir de prisión y de los que se les ha reducido condena son pederastas.
pero no hemos oído hablar nadie de la protección de los niños. A ver, bueno, esto es igual, simplemente es... Esta es una de las consecuencias de defender lo que yo defiendo hoy, que una mujer y un hombre tienen los mismos derechos, las mismas garantías jurídicas, las mismas protecciones, y sobre todo para mí hay alguien que es a nivel, vamos a decir, de Dios, que son los niños, los más débiles. Es triste que en una conferencia por los derechos de los niños, por luchar por la custodia compartida, gente de un partido político X, grabando una ponencia, en vez de estar aquí, estaba detrás de una cámara grabando, me sucede eso, que dio la vuelta en muchos vídeos de toda España. Pero bueno, antes de comenzar la ponencia, en base a lo que yo les voy a contar, entiendo que tienen una concepción de lo que es la violencia, la custodia, y que cuando alguien de alguna manera ve la paja en el ojo ajeno, no es igual que cuando lo ve en el suyo. Entonces, en un pequeño ejercicio muy sencillo, quiero que con lo que ustedes saben sobre violencia, lo que les hemos contado, lo que les ha contado la tele y los diferentes gobiernos, quiero que hagan un examen de conciencia, si tienen un papel o un boli, lo apunten en un teléfono o si tienen cabeza para guardarla, quiero que hagan este ejercicio. Son 6 ejemplos muy sencillos. Les he quitado, son casos reales, ¿vale? Les he quitado nombre y sexo a los agresores y a las víctimas y quiero que piensen si el agresor es hombre o mujer. Primer caso, X tiene una relación con Z, pero desde hace tiempo la relación es demasiado tóxica. Se pasan discutiendo todo el día porque tiene caracteres muy fuertes, sobre todo cuando beben, les gustan los bares y beber. Ambos tienen antecedentes policiales por agredirse mutuamente. La relación la habían dejado varias veces, pero siempre habían terminado volviendo. Un día Z explota por celos y apuñala a X 5 veces hasta que la mata. Después del acto Z se va a dar una vuelta y vuelve a casa donde llama a un conocido y le cuenta el hecho. Quiero que me digan ustedes, luego, después de la ponencia, si Z es hombre o mujer. Lo mismo, esto es un ejemplo porque me gustaría que los jueces vieran los juicios desde esta perspectiva, quitando los nombres y el sexo de agresores y de víctimas. Seguramente el 90% de la población española se llevaría una sorpresa. X, segundo caso, X encuentra a Z por internet y tras iniciar una relación sentimental se va a vivir con Z. Su vida es como la de cualquier pareja hasta que un día Z mira el teléfono de X y descubre unos mensajes de WhatsApp con una tercera persona. Siente de repente celos tremendos y estrangula y asesina a X. ¿Z es hombre o mujer? Tercer caso, X y Z tienen relación, bla, 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 Z no acepta la ruptura, X encuentra el amor en otra pareja a través de redes sociales. Z, con un ataque de celos, se cuela en casa de X, espera a que se duerma y cuando se duerme le asesta 3 puñaladas mortales. Z consigue escapar de casa hasta llegar pidiendo auxilio a una vecina, que llamando al 112 pudo salvar la vida. ¿El agresor es hombre o mujer? Cuarto, X y Z son pareja. Decide dejar la relación a tiempo. X comienza a salir con una tercera persona. Z se entera un día de que X está durmiendo en la nave con su actual pareja. Z decide quemar la nave asegurándose de que ni X ni la actual pareja, perdonen que me ría, van a salir con vida. X y su pareja mueren. Z es hombre o mujer. Pues no ríanme mucho más. El sexto, X y Z viven juntos de forma intermitente. X conoce a Z en el bar donde trabaja y se hacen amigos. Z tiene muchos problemas con las drogas, el alcohol, no tiene residencia fija. Un día tras una discusión, Z estrangula a X y muere. Z llama a policía y cuenta lo sucedido y la policía investiga el crimen. ¿Z es hombre o mujer? Ahí lo dejo. Comenzamos. Vamos a hablar sobre algo que seguramente les va a chocar. ¿Existe igualdad jurídica? Pues teóricamente sí, el papel lo aguanta todo, ¿no? ¿Qué es el síndrome de la avispa? El derecho penal de autor, violencias invisibilizadas y la bidireccionalidad del maltrato, condenas por uso espurio de simulación de delito. ¿Existen denuncias falsas? No sé si existen. ¿Es cierto el 0,01 que nos cuentan? La industria del maltrato, quiénes son las víctimas y luego contaremos, si alguno quiere contar, no su caso personal, pero tiene dudas jurídicas, desde mi humilde perspectiva se las podemos solucionar o podemos hacer una mesa redonda con lo que ustedes consideren. ¿Existe seguridad jurídica? Pues miren ustedes, teóricamente todos conocemos algunos artículos de la Constitución,
lo que vemos en la tele, lo que nos cuenta algún que otro político. Teóricamente, el artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. No puede haber discriminación por sexo, religión, idea política, X. Somos todos iguales. También se dice que en el artículo 24 los jueces tienen que velar por la tutela judicial efectiva. Y el artículo 48 habla de la presunción de inocencia. Yo ahí me río. Esto es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España en referencia al caso Secanina y Riusciti. ¿Por qué? Porque estamos hartos, personalmente yo, hablo por mí, y muchas personas se van a sentir identificadas con lo que voy a decir. ¿Cuánta gente ha oído que estando denunciado, luego hablaremos de las víctimas de maltrato, de los niños, de los abuelos, desde la perspectiva de un hombre que ha vivido el drama de ser denunciado y apartado de sus hijos, de su hijo, a uno le cabrea el hecho de que, bueno, has salido inocente porque no han podido demostrar tu culpabilidad. Esta sentencia viene a decir que ningún cargo público, y en esto está basado parte de la resolución de condena de Irene Montero, por decir lo que dijo de Rafa Marcos, porque el tribunal dice en su sentencia algo muy importante, en base al artículo del 6.2, Directiva Europea de Presunción de Inocencia. Dice que cualquier sentencia de archivo sobreseimiento, cuando se convierte en firme, tiene la misma firmeza de inocencia que una sentencia de libre absolución. Esto mucha gente no lo conoce. Entonces, cuando alguien X de un partido o de una asociación dicen, bueno, no sabemos si no has podido condenarte o porque no ha habido pruebas suficientes, eso es un delito de injurias y de calumnias. ¿Existe el derecho penal de autor? Vamos a preguntar. Alcalde, ¿qué es el derecho penal de autor? Le pongo en un compromiso. ¿Qué es un derecho penal de autor? A ver, Cristóbal, ¿qué es el derecho penal de autor? El derecho penal de autor es que castiga no el delito, sino quién hace el castigo. Bien. Hace el delito. Por ejemplo, un negro era castigado por Ku Klux Klan por hacer un delito, pero no por hacer el delito, porque era negro. Efectivamente. O judío. Eso pasa en España con los... Todos conocemos el caso de la Alemania de 1930, ¿vale? El derecho penal de autor, que le suena una palabra rara, seguramente hay mucha gente que no la nombra. ¿Se me ha saltado algo? Vale. Esto es una sentencia, por eso cuando hablo de derecho penal de autor, no es una cosa que se invente este iluminado que tienen aquí enfrente. No lo dice Jesús Muñoz, ni lo dice Navid. Yo les traigo documentos, repito, de todo lo que ustedes tienen en pantalla, toda la documentación y enlaces URL los tiene Miguel, para que luego los mande por email, si lo quieren contactar con Navid se los pasamos. Sentencia 59/2008. ¿Alguien sabe o le suena lo que es el Tribunal Constitucional? Es el órgano supremo que vela por los derechos fundamentales de todos los españoles. Bueno, pues ante la Ley Integral de Violencia de Género que se ha hecho, desarrollado y legislado y variado a lo largo de los años para proteger mujeres, varios jueces, es la primera vez en la historia de la democracia que más de 180 jueces presentan cuestiones de inconstitucionalidad, es decir, un magistrado cree que esa ley vulnera los derechos fundamentales de la Carta Magna, de la Constitución, y presentan recursos, como si fuera una especie de denuncias, ¿no? Diciendo, esto no es constitucional. Entonces, hubo una especie de guerra, y es la primera vez en democracia que se fractura el Tribunal Constitucional y se parte en dos. Van a ver a continuación esta sentencia, porque vienen los nombres de todos los ponentes de la sentencia del Tribunal Constitucional, y este señor, que para mí es un héroe, se llama Excelentísimo Señor Magistrado don Jorge Rodríguez Zapata. Fue el ponente de su voto particular, donde en su sentencia voto particular dice algo que es muy importante y duro. Expreso por último mi deseo de que esta sentencia no marque el inicio en nuestro ordenamiento jurídico del cumplimiento del sueño de Metzger. ¿Alguien sabe quién es Metzger? Porque yo no lo sabía. Busqué en San Google, que lo sabe todo. Metzger era el jurista asesor de Hitler. Es decir, ¿qué está pasando para que un magistrado del Tribunal Constitucional diga, señores, que esta ley va a crear el ordenamiento jurídico de los alemanes y los judíos, la diferenciación jurídica donde una mujer es Dios? Por eso he dicho desde el principio que no vengo a atacar a mujeres, sino que sepan que tenemos una legislación que protege a unas personas y discrimina a otras jurídicamente en contra del artículo 14 de la Constitución. Y dice, dos derechos penales. Un derecho, y ahora quiero que hagan un ejercicio
y sustituyan generalidad por mujeres y grupo determinado de personas ahí por hombres. Y dice, un derecho general para las mujeres en el que en esencia seguirán vigentes todos los principios que han regido hasta ahora. Y junto a él, un derecho penal para un grupo determinado de personas. Dos derechos penales. ¿Qué significa eso? Asimetría penal. No solamente lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que la página 92 y 93 del anteproyecto de la ley del Consejo General del Poder Judicial, es decir, el órgano mayor de los jueces, siempre hay consultas cuando se hace cualquier tipo de legislación. El gobierno tiene obligación de consultar a diferentes entes públicos. Pues a la página 92 de ese informe del año 2004 dice el órgano que rige el funcionamiento de los jueces, que esos delitos se basen tan solo en que el agresor sea hombre y presumiéndose en la ley, decir, solamente con perdón tener pene ya se presume de que somos violadores y maltratadores. Pero ¿cómo puede ser eso legislable? Dice los jueces, presumiéndose de lleva al derecho penal de autor. Ya hemos sabido qué es el derecho penal de autor, porque lo dice un magistrado en la sentencia del Tribunal Constitucional y nos compara en España con Medger, el jurista alemán asesor de Hitler. Creo que en Estado de Derecho eso es algo muy gordo. Pero no solamente eso, sino que dice además que carece de justificación crear una categoría de juzgados solo para mujeres, lo que lleva a una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima. Si los órganos judiciales no pueden crearse por razón de raza, sexo, artículo 14 de la Constitución, tampoco pueden serlo por la diferenciación sexual de vaginas, con perdón, o penes. Y en España esto está sucediendo. Esta es otra página 23. Tal fue el escándalo que todos los medios de comunicación se hicieron eco de que el informe del Consejo de Justicia decía que la ley de violencia de género era inconstitucional, atentaba contra derechos fundamentales. Dio igual. ¿Quién no conoce el vídeo de Alfonso Guerra donde manifiesta en una entrevista que cuando sale adelante el proyecto de llevar a votación la ley, le dijo el presidente del Tribunal Constitucional, oye, no te preocupes, esto es inconstitucional. Y dice Alfonso Guerra, yo me quedo tranquilo. Al poco tiempo, ¡pum!, sale, es constitucional. Oye, ¿pero cómo has hecho esto? Y dice el presidente del Tribunal Constitucional, según manifiesta Alfonso Guerra, ¿tú sabes la presión que teníamos? O sea que el presidente del Tribunal Constitucional, con perdón, cometiendo delitos de prevaricación continuada, admite la presión de X lobbies o ciertos partidos para vulnerar los derechos fundamentales de 24 millones de personas, que son hombres. ¿Por qué? Pues algo muy sencillo. El Consejo General del Poder Judicial tiene, iba a decir una palabrota, un órgano dentro que es como algo maligno, que se llama Observatorio de Violencia de Género. Mi pregunta es, ¿por qué digo que es maligno? ¿Cuántas mujeres mueren por violencia de género al año? 50, 60, 70, me lo invento, 100. Son 54, 55 de media, ¿vale? Pero pongo 100. ¿Cuántas mujeres se suicidan? 1000. ¿Cuántas personas mueren por accidente de tráfico? Vale. ¿Cuántos hombres se suicidan? 3000. ¿Cuántas mujeres mueren por cáncer de mama? Un montón. Mi pregunta es, o gente, por ejemplo, con el ELA, ¿por qué no hay un observatorio del ELA, un observatorio de accidentes de tráfico, un observatorio de cáncer de mama o de mujeres suicidadas? Pero si lo que importa es la vida de las víctimas, ¿por qué 50 mujeres importan tanto? Bueno, pues resulta que los jueces en este país tienen que juzgar obligatoriamente con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno, y vuelvo a repetir que no hablo de política, unos u otros han legislado durante los 30 o 40 años de democracia, han permitido que se controle a los jueces. Y resulta que el gobierno de turno nombra al ministro de Justicia, al ministro de Igualdad, a la ministra de Interior y al ministro de Sanidad. Y resulta que esos ministros tienen el control sobre el órgano sancionador de los jueces, que son los mismos que tienen que estar ahora, para terminar su carrera, estudiar perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género, por algo muy sencillo. Si no lo aplican en sus sentencias, sus carreras profesionales se acaban. Entonces, ¿hay independencia judicial
cuando están juzgando con derecho penal de autor y hay presión política a los jueces para que juzguen de una determinada manera? Esto lo voy a pasar rápido, pero simplemente para que vean. Hay una página web que verán al final el enlace en la URL, donde hay 456 diferenciaciones jurídicas y legales donde la mujer legalmente está por encima del hombre y tiene bastantes más derechos. He traído, no sé si 14, 16, 18 puntos. Esto, que se llama la página web, diferencias legales, mujeres-hombres, espana.lai.blog, que lo tiene también Miguel en el documento que le he pasado, pueden ver y se asombrarían cómo, por ejemplo, una mujer a la hora de un contrato público tiene preferencia por encima del contrato de un hombre. ¿Pero y el Ministerio de Igualdad? ¿No se supone que hombres y mujeres somos iguales? La Ley Integral de Violencia de Género es una ley que se aplica exclusivamente a mujeres maltratadas o asesinadas exclusivamente en el ámbito de la violencia de pareja o expareja heterosexual, mientras que la violencia doméstica es toda la violencia que se ejerce en el ámbito doméstico, de hijos a padres, de nietos a abuelos, de mujeres a hombres, pero la violencia de género solo y exclusivamente protege a mujeres que son víctimas por parejas o exparejas heterosexuales. Es decir, ¿las mujeres lesbianas tienen protección? No. Perdón, que se ha ido. Aquí está. Ante los mismos delitos, diferentes condenas, derecho penal de autor. Se llama asimetría penal. Vale, vamos a ver si, para no apuntar a nadie, yo le digo a mi mujer, te vas a enterar. Amenazas leves, se me aplicaría la Ley Integral de Violencia de Género, donde el artículo 171.4 me aplicaría de 6 meses a 1 año. Pero si mi mujer me dice, te vas a enterar, a ella se le aplicaría por la violencia doméstica el 171.7, localización permanente de 5 a 30 días. ¿Y la igualdad jurídica? Pero ahora resulta que tengo una discusión, mi mujer me pega un botellazo en la cabeza, me produce una brecha de 3 centímetros y me dan 4 puntos. Y yo me levanto cabreado y le pego un puñetazo en el pómulo y le hago otra cicatriz de 4 puntos. Delito de lesiones, violencia de género. A mí me caen el 148.4 de 2 a 5 años y a mi mujer por violencia doméstica, artículo 147.1, agravante de parentesco de 1 año y 7 meses a 3 años. Coño. Perdón, de 2 a 5. ¿Y el artículo 14 de la Constitución no dice que somos iguales? ¿Por qué esa diferenciación jurídica? Derecho penal de autor. Detenciones y condenas con tan solo la palabra de una mujer. Eso es mentira. Vale, pues resulta que hay una directiva, una circular interna de la Fiscalía General del Estado de 1983 que no ha sido modificada. Y a mí esta es de las cosas que más me ha sorprendido, porque la apariencia tiene muchos datos. Esa directiva dice, entre otras cosas, que las fuerzas y cuerpos de seguridad, más o menos vienen a decir, que detienen con mucha alegría y que deben velar porque la privación de libertad es una de las últimas consecuencias que se debe hacer sobre una persona que pudiera haber cometido un tipo de delito, ¿vale? Al entenderse que se trata de una medida de privación de libertad, dice la Fiscalía que en numerosas ocasiones no reúnen las condiciones que legalmente se exigen para asegurar el resguardo del acusado en un orden de buen fin del proceso. Lo que viene a decir es, oiga, creo que ustedes detienen alegremente porque los delitos que no tengan más de 5 años de condena no cabe la privación. Por ejemplo, me lo invento, usted es el panadero del pueblo, es conocido por la Guardia Civil. Resulta que el comandante de puesto es amigo suyo, sabe dónde vive, sabe dónde trabaja. ¿Es necesario privarle de libertad? Según esa directiva, no. Pero resulta que a todos nos detienen. Curiosamente, no solamente esa directiva, sino que el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la ley que regula los procesos judiciales dentro del ámbito penal. Dice lo mismo. El proceso de delito que se señala de pena inferior y sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá. Es decir, ahora sabemos que un guardia civil o un policía nacional que va a privarme de libertad porque mi mujer ha dicho X o Y sin parte de lesiones y sin haber presenciado el delito, resulta que tiene que hacer un informe
donde acredite la incomparecencia mía en sede judicial. Por tanto, ¿la detención es legal o ilegal? En base a la normativa de la Fiscalía y el artículo 492 del enjuiciamiento criminal. Esa información es importante que la gente la sepa. ¿Qué es el síndrome de la avispa? Pilar, ¿qué es el síndrome de la avispa ya? Síndrome de la avispa es una cosa, un término que me inventé hace ya como 10 años, muy sencillo porque es fácil de entender. Es muy mala. El síndrome de la avispa es que si yo les cuento a ustedes mi historia, hace 10 años, bueno, Jesús, no has sido capaz de superar tu separación, eres un tío frustrado y, oye, pasa página. Pero resulta que si le pasa a Pilar, y le pasa a su hijo, y a su hijo, y al otro dicen, anda, es que lo que me hablaba Jesús ya sé de qué va. Cuando a tu hijo le privan de libertad, dejas de ver a tu nieto. O cuando a tu hermano le privan de libertad y dejas de ver a tu sobrino, tu vida se convierte en un infierno. Repito, es la imagen porque fue el ministro de la época, que esto no ataca a ninguna ideología política, ¿vale? Juan Fernando López Aguilar fue exministro de Justicia, actualmente creo que es europarlamentario, ¿no?, en el Parlamento Europeo, y fue el creador de la página web, por eso está la foto de él, ¿vale? Dijo una frase demoledora que le pasó factura. Las denuncias falsas son un coste asumible. ¿Es asumible? Yo considero que no. ¿Por qué es asumible? ¿Por qué no es asumible? Porque este señor, creador de la ley, sufrió dos. Las denuncias falsas no existen. Pero él sufrió dos. No soy un maltratador, todo es falso. Y voy a defender mi inocencia. Pero si las denuncias falsas no existen, como un ministro, el creador de la ley, dice que mis dos denuncias son falsas. Pero también otro exalcalde dice que sus denuncias son falsas. Repito, que es una noticia, que hay 50.000, que no va a atentar contra nadie. Allí hay otro diputado, su denuncia es falsa. Las denuncias falsas no existen, pero cantantes, famosos, artistas, futbolistas, políticos de izquierda, de derecha, aquel señor de Ciudadanos es jefe de gabinete de Ciudadanos y activista contra la ley integral, o sea, a favor de la ley y contra los supuestos maltratadores, condenado por maltratar a su mujer. Políticos de izquierdas, de derechas, de los azules, de los rojos, de los verdes, de los morados, me da igual, todos. Sus denuncias son todas falsas. Pero carajo, si las denuncias falsas no existen. Como las denuncias falsas no existen, alguien se pone muy nervioso porque iluminados como yo ya estábamos haciendo ruido hace muchos años, con otras muchísimas asociaciones y mucha gente que se ha dejado la piel en esto. La Policía Nacional, para cerrarnos la boca, crea una aplicación que se llama Veripol. Veripol es una aplicación informática basada en la supuesta inteligencia artificial que arrancaba en aquellos años, que era un carajo, pero bueno, supuestamente esa aplicación en boca de su comisario creador dice que tenía un acierto del 90%. Pregunta de examen. Si Patri quiere cambiar el iPhone, porque tienes el iPhone 12 y quieres el 14 Pro, y pones una denuncia falsa, ¿Veripol detectaría que tu denuncia es falsa, sí o no? Sí, vale. Si usted tiene las llantas del coche llanta 16 y ahora quiere cambiar las llantas 18 porque su vecino las tiene más grandes, y usted dice que pone por la noche sin que nadie le vea el coche en unos ladrillos y le dice que las han robado, ¿Veripol detectaría que su denuncia es falsa para cambiar las llantas y estafar al seguro? Sí, 90% de acierto. Si esa aplicación es tan buena y detecta el fraude, ¿por qué no se aplica en algo de lo que estamos protestando todos y nos cierran la boca? El comisario, y ahí está el enlace de la entrevista que se le hizo, dice que concretamente en esos delitos yo creo que son los últimos en los que habría que intentar que este tipo de aplicación se haga. Pero van a ver las cifras. O sea, toda la ponencia está desarrollada escalonadamente para que vayan viendo un poco la ventana de Overton. Las denuncias falsas no existen, ¿vale? Como no existen, tampoco existen ciertas violencias. Solo y exclusivamente existe la violencia hacia la mujer o hacia los hijos cuando es por parte del padre. Resulta que a lo largo de los años la criminología ha estudiado cosas como es el comportamiento humano. Tanto es así que se ha descubierto, no en España, pero sí en otros países de la Unión Europea,
o Canadá o Estados Unidos, en la India, muchos países de Latinoamérica, se ha descubierto que en las violencias familiares interceden cosas como la drogodependencia, el alcohol, el pasado traumatológico o no, enfermedades mentales, pero curiosamente en Alemania, hace 4 o 5 años tuve la oportunidad de ir becado a un curso sobre violencias y hay una cosa que me sorprendió y es que lo que aquí catalogamos como maltratadores, resulta que el 66% de lo que allí supuestamente es violencia en el ámbito doméstico, porque en ningún país del mundo, ninguno, existe la violencia de género, todos tienen legislaciones de violencia doméstica, el 66,5% son enfermos mentales, con trastornos bipolares, con personas con enfermedades que muchos de ellos no son diagnosticados, por tanto no son tratados. Es decir, pregunta, usted, ¿una persona que tiene Alzheimer con 75 años y mata a su mujer es un asesino, un maltratador o es un enfermo? Pero eso es un enfermo. Un niño que por casualidad, si su padre es policía, coge la pistola de 3 años y le pega un tiro porque el padre es un descuidado, deja el arma y le pega un tiro al padre y lo mata, ¿el niño es un asesino? Es decir, un anciano con Alzheimer, si alguno tiene una enfermedad, yo he visto gente muy cercana con enfermedades que te destrozan, no conoces ni a tu mujer, ni te sabes el nombre de tus hijos. El Alzheimer es una enfermedad muy fastidiada, es un enfermo. Si mata a su mujer no es un asesino, es un enfermo. Igual que hemos reconocido que una persona que roba a su madre porque está enganchada a la heroína y necesita el dinero para salir del mono, ¿es un asesino, un maltratador o es un enfermo? Pues resulta que en los estudios internacionales se demuestra que la violencia no es lo que nos cuenta, sino que hay muchos factores. Yo soy un inconformista, como lo pudo ser en aquella época, imagínense, ser colgado o matado porque decías que la Tierra era plana y tú dices que la Tierra es redonda. Copérnico, Colón, cuando dijo que había descubierto un país o un continente al otro lado del charco. Luther King, Steve Jobs, que íbamos a pasar del teclado de numérico a una pantalla digital y descubrir lo que era la inteligencia artificial con sus dispositivos de Apple. Pues esta gente es inconformista. ¿Ustedes lo son? ¿Se creen cualquier cosa que les cuentan o intentan descubrir una realidad? De lo que no se sabe no se habla. De lo que no se habla no existe. Y si no existe, se margina. Una víctima cuya violencia lleva sufrida muchos años, por ejemplo, las mujeres que han vivido la violencia durante tantos años, en los años 30, 40, 50, donde salía en el caso, ¿no?, en el suceso de una mujer muere a manos, bueno, pues es un, ¿cómo se decía?, un crimen pasional. Hoy se cataloga como una violencia, ¿no? Si ocultamos una serie de violencias y nadie las sabe, se ocultan, se maltratan. Me explico. Ministerio de Igualdad. Y me da igual quien gobierne antes o después. Estas son cifras de los últimos 2 años, creo que son 2022 y 2023. Para el Ministerio de Igualdad han muerto 4 niñas. En total, 54 víctimas. 50 mujeres asesinadas y 4 niñas, 4 niños. Pero es que resulta que para, humildemente Navid, que no somos nada ni nadie, pero nos gusta investigar y resulta que según el Ministerio de Interior y recortes de prensa, que son el 4.º poder o el 5.º poder, resulta que han muerto 16 niños, 77 mujeres y 22 hombres. Ministerio de Igualdad. Mi pregunta, en base al artículo 14 de la Constitución, el Ministerio de Igualdad está ocultando víctimas y si se ocultan las víctimas, ¿se las ayuda? ¿Qué diferencia hay en que entre una mujer sea asesinada, maltratada físico o psicológicamente por mí o por Pilar? Si Pilar es su pareja, ¿esa mujer necesita menos derechos? ¿Tiene que tener menos protección? Un niño, si muere asesinado por su padre, si le contabilizo y si lo mata la madre, que estamos hablando de 4 veces más, ¿lo escondo? ¿Esos niños no tienen derecho a defensa? ¿Saben ustedes, por ejemplo, que si yo mato a mi mujer, mis hijos cobran 610 euros de pensión de orfandad y si mi mujer me mata a mí, mis hijos cobran 150? Eso es igualdad. ¿Por qué yo no existo para el Ministerio de Igualdad, pero para la prensa sí? Si una mujer me mata, no existen las estadísticas. Lo mismo sucede en el 2023. 113 víctimas contabilizadas frente a 60. ¿Por qué se oculta esa cantidad de cifras? ¿Por qué?
¿Por qué esas mujeres no tienen derecho a ser protegidas como estas? ¿Por qué estas 55 frente a esas 25 de diferencia no tienen defensa esas? ¿Por qué? Porque son asesinadas por su hermana, por su madre o por su pareja. Violencias invisibilizadas. Los hombres somos malísimos. Repito, no quiero que se lleven un mensaje torticero porque no es mi intención. No vengo a hablar mal ni de hombres ni de mujeres. Vengo a hablar de la realidad que nos presentan los medios y de lo que nos engañan. Pero yo les traigo datos y para que vean que no se me puede acusar de nada, La Sexta, todo el mundo sabe el cartel ideológico, igual que lo tienen del ABC, es decir, de un lado y del otro. Beatriz de Vicente, el 70% de los filicidios están a manos de mujeres. ABC, los filicidios, el 70% son a manos de madres. 63% de los homicidios cometidos por el que ha intervenido la madre, resto de asesinatos. El 15% de los asesinatos de menores son a manos de padres. Y esto es demoledor, porque son datos extraídos del INE, Instituto Nacional de Estadística, CPQJ, Consejo General del Poder Judicial, y FGE, Fiscalía General del Estado. O sea, que los datos no son míos. Y además, este abogado, José Luis Ariego, hizo un importante artículo, como fue en Confilegal, y sacó esa gráfica que es brutal. Ambos progenitores, 28, ambos, padre y madre. Solamente la madre, 48 asesinatos. El 70% de los filicidios en porcentajes, manos de madres. ¿Alguien habla de los filicidios en los medios de comunicación? Porque yo solamente escucho violencias machistas. 22 madres que mataron a sus hijos, más de lo mismo. 22, estos son, creo que son 3, 6, 9, 12 casos de los 22, no hay más pantalla, no enseño más. Pues son 22 casos de madres que han asesinado a sus hijos. Los filicidios, pues lo que ya sabemos, la mayor parte en los estudios nacionales e internacionales dice que se cometen con métodos prácticos. Es decir, implican una estrecha relación. Normalmente la mujer necesita una estrecha relación, bien para asesinar a sus hijos o a una persona a la que cuida, pero necesita un contacto muy directo. La mente del asesino, hombre o mujer, funciona de manera diferente. El hombre es capaz de producir mucho daño, la mujer no le gusta el esperpento, no le gusta la sangre. Suele envenenar, estrangular y sobre todo con gente con la que tiene poder. Un anciano que no se puede defender o un niño. Esto es paradójico porque fue la pregunta que hizo un parlamentario en el Congreso de los Diputados, no recuerdo la fecha, no sé si 2022, 2023, 2021. Bueno, el caso es que hace una petición en el Congreso de los Diputados y le pregunta al Ministerio de Igualdad por qué no se contabilizan las vidas de los niños que son asesinados por madres. Ministerio de Igualdad. Contestación. La Dirección General de Violencia de Género del Ministerio de Igualdad no es el organismo responsable de conocer todos los datos de filicidios, pero sí es el Ministerio de Igualdad. Se supone que los niños no importan, sí importan cuando los mata el padre, porque se llama violencia vicaria. Afirmar que todas las mujeres asesinadas por sus parejas, hombres heterosexuales, es debido porque son mujeres, es decir, los hombres matan a su mujer porque son mujeres, es tan paradójico como decir que todos los seres humanos mueren por COVID. Es surrealista, ¿verdad? Bueno, pues no hay una sola sentencia, ni una. Y ahora les voy a enseñar las sentencias en datos, con los datos y estadísticas de los organismos nacionales. Ni una sola sentencia en España que condene a un maltratador porque haya dicho en esa sentencia y se haya quedado probado que la mató o la maltrató por hecho de ser mujer. Porque ningún maltratador que ha sido condenado ha maltratado a su pareja, a su madre, a su hermana, a su compañera de trabajo. Maltrata a una persona a la que tiene cerca. Violencias invisibilizadas. Colectivo complicado. Digo complicado ¿por qué? Porque no hay nada peor que ser víctima de una situación de maltrato y que seas invisible para la sociedad. No para la sociedad, sino encima para el poder político que legisla para poder protegerte. Y dice una persona homosexual que sale de espaldas que ha sido más difícil reconocer que su pareja le pega a salir del armario, sabiendo lo que llevan muchos homosexuales luchando durante muchos años para poder vivir en libertad. Y resulta que le cuesta más reconocer que ha sido maltratado. ¿Y entonces qué pasa? Que nos encontramos con la triste realidad. Estudios nacionales e internacionales, repito,
URL de los estudios, que los pueden descargar para leerlos, son entretenidos. Y resulta que los datos en España dicen que el 34% de las mujeres lesbianas reconocen haber sufrido violencia física o psicológica por sus parejas mujeres, frente al 27%. Es decir, los hombres agredimos menos en el mundo de la pareja. Pero las parejas, a nivel internacional, cuando se hace ese estudio y se estandariza, el escándalo salta. El 47%, perdón, casi el 50% de las mujeres reconocen haber sufrido violencia de su pareja mujer. Entonces, ¿la mujer agrede o no agrede? Porque en el mundo heterosexual solamente es víctima. Qué curiosa que esa mujer ahora es homosexual y se convierte en agresiva. ¿Esa violencia está oculta o no? ¿Hay un interés espurio en ocultar que esto sucede? Porque el estudio tiene nada más y nada menos que casi 2.600 páginas, con 1.700 estudios en los que han participado cientos de personas con estudios nacionales e internacionales. Y curiosamente, la violencia física en la pareja, en las estadísticas y en datos, dicen que la mujer pasa de ser víctima en el mundo heterosexual a ser agresora en el mundo del homosexual. Y el hombre, de ser agresor, pasa a ser víctima. Es decir, hay más agresoras que agresores. Me llama la atención. Bueno, aquí, importante. Las mujeres bisexuales sufren prácticamente el 61% de la violencia en pareja. Las lesbianas el 43%. Los hombres bisexuales el 37%. Las heterosexuales el 35%. Los hombres homosexuales y hombres heterosexuales, 29%, ¿no le parece que es exponencial la violencia a medida que vamos subiendo hacia el mundo de la pareja lesbiana? El 49% de las mujeres bisexuales sufren violencia, frente a las 29% que son mujeres lesbianas, frente al 16% de hombres homosexuales y frente al 23% de parejas heterosexuales. Es decir, una mujer sufre la mitad de violencia con un hombre que con una mujer. No es mío, ¿eh? Son estudios de fuera de España. Y creo que una mujer alemana, francesa, sueca es igual que una mujer española. Discriminación. Si un hombre agrede a una mujer y está en un proceso de divorcio, le denuncian, realmente es un maltratador, la justicia automáticamente tiene X equipos telemáticos y se le pone una pulsera para tenerle localizado porque es un potencial peligro para esa mujer. Pues, curiosamente, el artículo 14 de la Constitución, la legislación, un juez y el Ministerio Fiscal se la pasan por el arco del triunfo. El artículo 14 de la Constitución. Este juez, ante un hombre que pide ayuda porque su mujer le acosa, le persigue, ha quemado el coche y su garaje y ven que hay un potencial riesgo para la vida de ese hombre. Eleva un escrito de petición de orden de protección y alejamiento y una pulsera telemática. El juez y el fiscal dicen: hay que proteger a este hombre. Cometa, es la empresa pública que pagamos con nuestros impuestos, dice: oiga, que estos recursos solo son para mujeres. Al hombre, con perdón, que se la pique un pollo. Ese hombre no obtuvo pulsera. Y si la mujer termina cargándoselo, ¿qué hacemos? Ese hombre no tiene derecho a protección siendo víctima de situación de maltrato. Se invisibiliza la situación de maltrato de ciertas personas, de ciertos colectivos. Estos solamente son datos. Cuando yo les hablo de datos, el informe PAX, todos estos están en castellano, están traducidos ya. El informe PAX, Dunedin, Clina Sommer, Fieber, el estudio 111, el informe Archer. Ahí. Diferencias en la frecuencia de violencia. Bueno, diferentes estudios. Les he traído unos poquitos, pero hay cerca de 480. Todos dicen lo mismo. Y yo he sacado algunas conclusiones extrayendo páginas de esos estudios. Y me llaman la atención. Examina 32 estudios pertenecientes a 21 países. Ya es un estudio serio. Es un intento de ofrecer un panorama general de la violencia en Estados Unidos. La violencia en Estados Unidos y en Europa es muy similar. Porque no hay utilización de armas de fuego, como se cree en la violencia en la pareja, en los domicilios. Por tanto, es muy similar la europea y la americana.
El informe Archer, que es uno de los que les enseñamos anteriormente, se ha hecho un estudio con 64.000 individuos entre 82 estudios y vienen a decir que cuando se miden actos específicos, las probabilidades de agredir físicamente a sus parejas y de hacerlo con más frecuencia son significativamente mayores en las mujeres. Las iniciadoras prácticamente en el 75%, según estos estudios, me libre a mi Dios de decir esa barbaridad, estos estudios dicen que la iniciación de la violencia en el 75% de los casos son de mujeres. La perpetración. En el estudio, como ven, hay un montón. Whittaker, Strauss, Ferguson, aparte de los que les he traído anteriormente. Ferguson, Kessler, Naum, el Carrado, el Fosser, muchos. Todos vienen a decir lo mismo. La violencia, por resumirlo, es bidireccional en el ámbito de la pareja y multidireccional en el ámbito de la familia. Y entonces, ¿no les choca esto con lo que vemos en La Sexta, Telecinco, 4, Telemadrid, Televisión Española? ¿No les choca que de esto no se habla? Resumiendo, de 500 estudios, los hombres sufren mayores niveles de victimización por violencia física total o leve en 254, es decir, en la mitad de los estudios. Y violencia grave en 98. Las mujeres sufren violencia y victimización, violencia física o leve en 102. Es decir, los hombres sufren prácticamente más violencia en el doble de estudios. Y así podía seguirle. Los hombres sufren lesiones en una proporción equivalente al 77% de las sufridas por mujeres. Y entonces, ¿no choca esto con lo que nos cuentan recientemente los medios de comunicación, lo que nos llevan contando años? Desde hace más de 3 decenios, numerosas instituciones nacionales e internacionales vienen dedicando estudios donde dice que la mujer es tan violenta como el hombre. Por no rodearles más. Detenciones y condenas con tan solo el testimonio de la mujer. Derecho penal de autor, discriminación, saltar por los aires el artículo 14 de la Constitución. En la mayoría de los tipos delictivos que aparecen vinculados con la violencia de género, la declaración de la mujer viene constituyéndose en prueba de cargo. ¿A alguien le suena el término inversión de la carga de la prueba? Supongo que los que hemos pasado por este drama, sí. La inversión de la carga de la prueba significa que en cualquier... Fran y yo nos pegamos en una discusión. Él tiene que acreditar con sus testigos que yo le he pegado y yo con los míos que me he pegado. Si Pilar y yo somos pareja y ella denuncia, soy yo, invirtiendo la carga de la prueba, el que tengo que demostrar que no es cierto. Ella solamente tiene que denunciar. Eso le llaman igualdad. ¿Qué significa? Esto es la página 64 del informe de la Fiscalía General del Estado del 2015, si no recuerdo mal, y dice que aproximadamente, para que se hagan una idea, porque luego van a ver gráficas, del total de denuncias, el 80% terminan declarados inocentes y el 20% de condenas. De ese 20%, el 33,8% son denuncias interpuestas por mujeres que con sola declaración, sin testigos, sin informes médicos que corroboren lo que dice, sin ninguna prueba, el hombre es condenado. Y esto está reconocido por un informe de la Fiscalía General del Estado, donde se dice que se condenan a hombres. Yo les hago un símil. Todos hemos estudiado en el cole, cuando antiguamente en la Edad Media a una mujer se le decía que era adoradora del demonio, que era una bruja, y se la quemaba en la hoguera, con solo el testimonio de X persona influyente. ¿Cómo es posible que en un país donde existe un Estado de Derecho y que tiene que proteger a todas las personas por igual, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia que hemos visto anteriormente, y resulta que una mujer dice que yo la he pegado, ¡pum!, un juez me condena? ¿Quiénes son las víctimas? Es decir, víctimas. Traigo un caso porque si no me haría eterno. Uno de los cientos de miles. Víctimas son las mujeres asesinadas que no han tenido ayuda. Víctimas son las mujeres que viven un drama y no tienen ayuda. Piden ayuda y no la tienen. No les llega y terminan siendo asesinadas. Pero víctimas también son estas personas. Ana de Silva, abogada y amiga. Teo Leandres, afectado y amigo. Les he entrevistado 2 veces. Este papá vivió uno de los dramas más dolorosos, porque hablar de este tema me duele porque he vivido su drama. Conozco a la familia Leandres, una familia tan buena como la de Pilar, Miguel y Víctor, y como seguramente la mayor parte de ustedes. Este hombre se comió
3 años en prisión preventiva acusado de abusos sexuales de su hijo. Le llamamos bala de plata. Fue tan cruel la historia que vivió y pudo demostrar con su entereza y gracias a la valentía de esa pedazo de letrada que la Junta de Andalucía terminó siendo condenada por mala praxis. Las trabajadoras de ICAS y ADIMA manipularon y falsificaron los informes haciendo creer a su hijo que había sido abusado. Ese señor fue indemnizado con 3 años en prisión con 120.000 euros. ¿Eso es suficiente para perder un hijo y estar estigmatizado el resto de tu vida como un abusador de niños? ¿120.000 euros te quita esa carga de tu mochila? A mí no. Víctimas. Absuelto tras ser una denuncia falsa, cuando sea constitucional es porque hay una sentencia que lo avala, ¿vale? Absuelto porque yo entiendo que si yo les cuento una película no me van a creer, pero hombre, traigo un titular. Absuelto tras una denuncia falsa por agresión sexual. 3 años de prisión por una denuncia falsa de su ex. Me preguntó si me han hecho esto porque soy hombre. Me han destrozado la vida. Condenada en Palma por denunciar una falsa agresión de su novio. Condenada una mujer por un delito de denuncia falsa. Y pregunto, pero si las denuncias falsas no existen, si son un 0,01. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿O esto? Que no hay una, ni 2, ni 5, que podía estar aquí 4 días aquí sentados enseñándoles noticias de prensa. Que hay muchas. Pero es que además no solamente que sean una mujer, otra mujer, no, es que hay organizaciones criminales especializadas en cobrar entre 2.000 y 4.000 euros por cada hombre denunciado. Organizaciones criminales que se dedican a traer personas de fuera para darle los papeles y obtener rédito económico. Rafa Marcos, delegado nuestro en Málaga, es el exmarido de esta señora, la presidenta de Infancia Libre. Su hijo pasó 2 años secuestrado en una habitación a oscuras, con las ventanas tapadas, con bolsas, sin escolarizar, sin contacto con el exterior. Esto lo cuento porque tengo su permiso y porque Rafa sé que lo va a saber. Todos aquí te entiendo que tenemos hijos o nietos. ¿Alguien se puede imaginar lo que es ver a tu hijo que con, no sé, tenía 7 o 9 años? No tenía 7 cuando le pasó. No sabía casi ni leer, ni sumar. Y la niña pequeña, y producto de otra relación, cuando entró la policía intervino, producía ruidos propios de un niño salvaje. No hablaba, producía graznidos, una niña con 4 años. Pero esta señora pasó a ser como madre protectora. Fue condenada por los jueces y el gobierno de turno la indultó. ¿Saben qué supone eso, el indulto a un delincuente? Si yo soy juez y condeno a este señor por abuso sexual, y mañana Pilar, que es la ministra de Justicia, o de Interior, o la Igualdad, hace un consejo de ministros y le indulta, significa que ese señor y aquel, sin señalar a nadie abusador de menores, coño, si le han indultado, yo lo cometo. ¿Qué significa? Que hemos pasado de 330 secuestros internacionales en España de menores a 1.300 en tan solo un año. Es decir, la media anual son 330. Hemos pasado de 330 a 1.300. Muchos hemos vivido el drama de no poder ver a nuestros hijos en nuestros años, pero sabemos, mi hijo vivía a 11 kilómetros de mi casa. Pero ¿alguien sabe lo que es vivir, estar una noche en el calabozo, el viernes hasta el lunes, vas a juicio rápido, tu mujer no se presenta y resulta que se ha ido a Rumanía, Chequia, Colombia, ha cogido un pasaje de avión y se ha ido, y no vuelves a saber a tu hijo nunca nada más de él? Eso sucede aproximadamente 330 veces al año y ahora 1.300, gracias a los indultos de esta señora y del de Juana Rivas. ¿Recuerdan ustedes, y no es por hacer daño, pero como esto uno lo vive, recuerdan ustedes a aquellas personas que decían en toda España, Juana Rivas está en mi casa? Cuando uno mete a Juana Rivas en su casa, estás permitiendo que la comisión del delito de sustracción de menores se cometa con otros niños que no son los tuyos, pero es que mañana puede ser tu hijo, tu nieto, tu sobrino. Organizaciones criminales que se desmantelan para poner denuncias falsas. Fue tal el escándalo, y sigue siéndolo, que hasta una asociación feminista denuncia la interposición de denuncias para obtener entre 2.000 y 4.000 euros. Pero las denuncias falsas no existen.
Son numerosos casos de más sentencias de condena. ¿Qué es un maltratador? ¿Qué es un maltratador? Para usted. ¿Maltratador o maltratadora? Me da igual, una persona que maltrata. ¿Qué considera que es un maltratador? Yo le di una pista. ¿Podemos entender entre todos que una persona que maltrata es una persona que menoscaba la integridad física, es decir, que deteriora física y psicológicamente a otra persona? Da igual que sea hombre o mujer, es decir, a lo largo del tiempo. ¿Podemos entender eso? Vale. Si entendemos que se produce un daño físico o psicológico reiterado a lo largo del tiempo, ¿alguien me puede explicar cómo un juzgado de violencia de género de Valencia condena a un señor porque en una discusión, se lo voy a describir literal, y perdonen la grosería, que te calles, que me dejes en paz? Condenado por violencia de género. Sentencia. Es de broma, parece una broma, pero es que es real. Esto, discusión. ¿Quién no ha discutido con su mujer en un año, en 2, en 5? Mandar a la mierda con mierda, es decir, vete a la mierda en letra, es condenable por violencia de género. Pero si mi mujer me manda a la emoticono de mierda, te vas tú, ella absuelta, yo condenado. Condena. Condenado por violencia de género por mandar a su mierda a su mujer. El caos y el desastre de lo que está sucediendo con la Ley Integral de Violencia de Género, que bajo mi humilde punto de vista no protege a las mujeres, y voy a demostrarles el porqué, creo firmemente porque los datos son abrumadores, es que ha llegado el momento hasta que los casos, los casos de maltrato animal del diario Las Provincias se atreve a publicarlo y dice que computan como violencia de género. ¿Pero qué está sucediendo en España? Denuncias anuales. Vamos a explicarles ahora de dónde salen las denuncias. El IAN dice: yo tengo una libre absolución por fundados o espurio, traducido al castellano. Pude acreditar en 6 años con 70.000 euros. Me he enfrentado a 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género de la misma persona, 2 querellas criminales y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, y mi ex tiene 4 condenas. Pero a mi hijo le perdí en el 2008 y ha venido a conocerme en el 2020, 13 años sin su padre. 7 denuncias consecutivas de violencia de género, 70.000 euros gastados para defender mi inocencia en un país que se supone que tiene que velar por mis derechos fundamentales. No los tuve. Pues ahora el IAN, que me da igual, de Gaia, en Cataluña, en Galicia, es otros servicios sociales, dice que hay que aprobar una ley para que ningún hombre salga absuelto, todos seamos condenados. ¿Qué significa esto? A mí me gustan mucho los datos. Como yo puedo dar una charla, me gusta que esto se vea y se entienda. Al año, aproximadamente unas 160.000 denuncias. Hay algunas más, ¿vale? Vamos a ver. Esto no. Vale. Cada día, si se ponen 160.000 denuncias, esto viene a decir que si dividimos 160.000 denuncias entre 365 días, dice que todos los días 9 autobuses en toda España con detenidos, de los 9, prácticamente 8 terminan siendo declarados inocentes en sede judicial, son detenidos y privados de libertad, con la mera denuncia de una mujer. Y esto es la gráfica que más me impacta siempre que la enseño. Van a decir, bueno, estos datos se los ha inventado, ahora les enseño de dónde salen. Son las denuncias que han ido poniéndose desde el 2004 hasta el 2022. 182.000. A mí me llama la atención que las denuncias han ido aumentando exponencialmente, que son las azules, frente a la linealidad de las grises, que son las condenas. Y la subida y bajada, hasta final de subida, de las naranjas, que son las personas que denunciadas han terminado demostrando que son inocentes. ¿De dónde salen estos datos? Porque me los puedo inventar. En las URLs que le he pasado tanto a Pilar como a Miguel, esta es la página, y ese es el enlace que ven ahí arriba en rojo, del Consejo General del Poder Judicial. Este enlace les lleva a esta página y ustedes pinchan aquí y cogen 2022, 2018, 2015, el que quieran. Y descargan el informe que pone anual. Y entonces se van a descargar el informe anual del 2022, 2015, 2018, ¿vale? Y entonces quiero que se vayan, si lo hacen en algún ejercicio de saber si yo miento o no, que vayan a la página 5. Y en la página 34 de cada uno de los informes, porque esto es igual. Entonces, en la página 5, el Consejo General Poder Judicial, que es el que regula los procesos judiciales y el que hace los informes sobre violencia de género, me dice que el total de denuncias en el 2022 fueron 182.065 y que el número de condenas
fueron el número de condenas totales, 44.000. Volvemos a la gráfica. 182.065, 44.000. ¿Alguien cree que entre las 44.000 condenas, es decir, entre los 137.882 hombres denunciados que han sido acreditados como inocentes, puede haber alguna denuncia falsa? ¿O muchas? Vale. Esos son los datos totales de sentencias, de condenas. Bueno. Fíjense lo que les acabo de enseñar, porque yo la gráfica se la enseño y bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero ¿qué nos cuentan los medios de comunicación? Acaban de ver que prácticamente el 80% de los hombres denunciados terminan siendo inocentes. Pero Televisión Española me dice que récord máximo de sentencias condenatorias. El 80% de condenas. ¿Y usted de qué cree? ¿Lo que dice Televisión Española o lo que digo yo? Lo que dice la tele, ¿no? Balance judicial de violencia de género. Más condenas y menos renuncias a declarar contra el agresor. Máximo histórico en condenas por violencia de género. Rozando el número de víctimas crece. ¿Y entonces el informe del Consejo General Judicial está falsificado? ¿O que los medios manipulan la realidad? ¿Qué es lo que ustedes saben? Que las denuncias falsas no existen, que existe una violencia machista atroz y que los hombres somos todos malos. Esta gráfica simplemente lo que reseña es igual que la anterior, estos son porcentajes, es decir, porcentaje de denuncias, ¿cómo está? Las absoluciones y el porcentaje de condenas. El porcentaje de absoluciones se mantiene entre el 78-80% más o menos y el porcentaje de condenas entre el 20, 21, 24. ¿De dónde sale? Repito, que los datos los he sacado de la página web del Consejo General del Poder Judicial. Si cada día se ponen 450 denuncias de media, al año son entre 160.000 y 180.000, el 80% de hombres terminan siendo inocentes. Si 8 de cada 10 mujeres asesinadas nunca interponen una denuncia, porque la que denuncia la matan, esas mujeres están solas. ¿Quién denuncia? 180.000 denuncias. Mueren 50. De 50, 42 no habían denunciado. ¿Quién ha denunciado? Pero si la denuncia falsa no existen. Y no es que lo diga yo, es que hay varios titulares, ¿eh? Vale. ¿Y entonces de dónde sale el 0,01? Pues esto es una página del estudio del Consejo General del Poder Judicial cuando los machirulos como yo y los heteropatriarcales que subyugamos a las mujeres decimos que el índice de denuncias falsas es brutal. Bueno, pues este informe, recuerdan que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice, recuerdan la palabra o el nombre de Medler, lo recuerdan anteriormente, ¿no? Pues el Consejo General del Poder Judicial, ante la denuncia constante de lo que estamos diciendo, se ve obligado a hacer un estudio y dice que va a hacer un estudio con referencia a 500 sentencias. De 160.000 denuncias, unas 40.000 condenas por año, ¿alguien cree que 500 sentencias es un estudio estimado suficiente para determinar si el número de denuncias es alto o bajo? Hombre, a mí, con perdón, me parece reírse de la ciudadanía. 500 sentencias me parece poco serio. 500 sentencias, ¿vale? Y dicen, de esas 500 sentencias, 300 eran apelaciones, es decir, recursos, y 200 casos graves de audiencias provinciales. ¿Qué entendemos por casos graves? Agresiones sexuales, violencia física grave con hospitalización o al borde de la muerte, y resulta que de esos 200 casos graves, 47 son absoluciones, el 25%. Bueno, pues de esas 47, los jueces en sentencias, esto es del propio informe, que esto no está escrito por mí, 37 presentaban importantes indicios de falsedad, pero esas 37 o 47 no están en las estadísticas de denuncias falsas, porque no se persiguen. Si el 60% de las que se han perseguido tienen índice de falsedad y estudian esas 500 sentencias que han visto ustedes que se estudian entre 2012 y 2014, porque el estudio sale en el 2015, en base a los estudios de esos 3 años. Bueno, pues
El número de denuncias el total, son 380.112. El número de declarados inocentes con sentencia judicial firme son 293.000. El número de condenas, 86.000. Fiscalía solamente estudia 500. Y era una pregunta que no nos escucha nadie. ¿Y por qué estudia 500 de estas y no estudia 500 de esas? Una pregunta que yo, que soy muy tonto, me hago. ¿Por qué? La caja tonta, esa que nos ofrece entretenimiento, es peligrosa, porque les manipula, les adoctrina y les hace creer lo que ellos quieren, que es que no tengan juicio crítico y que no piensen. Esta es la realidad. Esa cifra es finales de 2022. Calculen 180.000 denuncias por año, nos ponemos en casi 2.700.000 o 2.800.000 denuncias 2004-2023. ¿Por qué, por ejemplo, Víctor, Fran, todos los padres que estemos aquí, los afectados y los que no, o yo, tenemos que pasar por eso? ¿Por qué se me priva de libertad? ¿Por qué me quitan a mi hijo? ¿Por qué me sacan de casa? ¿Por qué me señalan? ¿Por qué me tengo que gastar dinero? Y se gasta peor, dinero público en procedimientos judiciales con juzgados específicos creados con derecho penal de autor. ¿Por qué se me hace pasar por un calvario? Para terminar con, de estos, el 60% son conformidades. ¿Saben lo que es una conformidad? Muy brevemente. Una conformidad es, como os tengo cerca, juez, Ministerio Fiscal, mi abogado. Oye, Jesús, que me dice el Ministerio Fiscal que si te conformas, la conformidad es reconocer un delito aunque no lo hayas cometido, ¿vale? Es decir, tengo un proceso judicial donde por los delitos denunciados por mi mujer se me van a pedir entre 3 a 5 años y el fiscal llega a un acuerdo para no trabajar y le dice a mi abogado que si te conformas con 6 meses, sales de aquí. Llevo detenido desde el viernes, sábado y domingo, lunes juicio rápido. ¿Ustedes creen que sin afeitar, sin ducharme, rodeado de más que algún delincuente, sin saber por qué estoy, en estado de shock, sin dormir, me presento ante el juez? Con perdón, ¿qué carajo le voy a decir? No sé de qué me hablo hablar. Y el abogado, que es quien me va a representar y se supone que me está defendiendo, me dice que me conforme porque es lo mejor para ver a mi hijo. Quiero que lo sepan y que esto se convierta en una charla amena en casa en Navidades, en el bar, con sus amigos, con el cuñado o la cuñada feminista, y me da igual. ¿Saben por qué? Porque la conformidad hay que hacerle saber a la gente que mi abogado, que es muy bueno y me quiere mucho, pero se quiere ir a casa, no me está diciendo o me está ocultando una información que es vital para mí y para mi hijo. La conformidad, letrado, significa que yo, aunque no haya cometido el delito, reconozco que soy maltratador y automáticamente se me va a aplicar el artículo 92.7 del Código Civil, restricción de petición de la guardia y custodia. Voy a poder ver a mi hijo 1 o 2 días entre semana, fines de semana alternos, el resto de mi vida. Voy a perder aproximadamente el 80% del tiempo de poder disfrutar con él cuando empieza a montar en bici, cuando hace los deberes, cuando se ha caído, se ha hecho una pupa, papi, pupa, y le tengo que curar, cuando quiero dormir y cantarle un cuento. Eso lo perderé con una conformidad. Pues, a pesar de que soy inocente y tengo 3 días en un calabozo, el 60% de estos condenados son conformidades. Y esa persona, esas, 6 años de instrucción, hablo de mi caso, 6 años de instrucción sin poder disfrutar de mi hijo para terminar siendo inocente. No solamente inocente, sino que demostré que todo era mentira. Lo mismo que le puede pasar a Fran o a otros muchos. Industria. Repito, no vengo a hacer daño a nadie, no vengo a meterme en nadie, no quiero hablar de política, pero esta es la triste realidad. Criterios de distribución de ayuda. Todo esto se resume en algo. Si a mí me denuncian, mi ex es una mujer normal, yo soy una familia muy humilde, mi padre tenía un bar, una carnicería, llevo trabajando desde que tengo 9 años, no tengo un duro, soy una persona como cualquiera de vosotros. ¿Qué intención hay detrás de esto? Entonces empecé a rascar. Estamos hablando del 2006, estamos en 2023. Ya he estudiado y leído suficiente como para poder decirles esto. BOE, y ahora muchos van a entender el motivo de todo esto.
¿Por qué hay tantas denuncias? ¿Por qué hay tanta industria detrás de los medios de comunicación? ¿Por qué 50 mujeres asesinadas importan tanto más que 1000 suicidadas? ¿Que 30.000 mujeres víctimas del cáncer de mama? ¿O 30.000 hombres muertos por cáncer de próstata? ¿O un montón de víctimas que mueren por él abandonados? Pues miren ustedes, esto se traduce en pasta. Esto, 10 millones de euros para cualquiera de nosotros, nos saca de quitar la hipoteca, nos jubila, 10 millones de euros es una pasta. Para esta gente es calderilla. 10 millones de euros se van a dar para la puesta en funcionamiento de la Ley Integral de Violencia de Género, y lo mismo les digo, lo pueden buscar en Google, BOE 8 de septiembre del 2005, con que pongan BOE 8 de septiembre del 2005, página 30.453, le va a salir este PDF. Y te dice que te van a dar 10 millones de euros en función de número de denuncias interpuestas. Recordamos la gráfica exponencial del 2005 al 2022, el número de denuncias. Y además, número de mujeres que se declaren maltratadas y relación entre el número de mujeres extranjeras empadronadas y la población femenina total. O sea, que me vas a dar criterios de pasta en función de que ponga más o menos denuncias en un pueblo. ¿Recuerdan tras salir de la crisis? Repito, me da igual el gobierno que estuviera, el rescate de la banca que pagamos todos los españoles nos costó unos 101.000 millones de euros. La Junta de Andalucía, en ese enlace, que repito, todo lo tendrá Miguel, por si lo quieren ver. Esta cabecera es el titular de la http:// de la Junta de Andalucía, ¿vale? Me da igual quién gobernara. La Junta de Andalucía, solo la Junta de Andalucía entre el 2012, 13 y 14, en 3 años. ¿Por qué hago una analogía del rescate bancario? Para que se hagan una idea de la brutalidad de pasta que hemos invertido para no proteger a nadie. La Junta de Andalucía se gastó 66.500 millones de euros. Usted como alcalde que maneja cifras, es mucha pasta, ¿eh? 66.000 millones de euros para políticas de igualdad y protección de la mujer, pero si solamente la Junta de Andalucía con ese dinero pueden llevar la misma protección que el presidente del gobierno. ¿Y entonces por qué mueren tantas mujeres? Yo es que me hago muchas preguntas. He tachado el partido porque, repito, me da igual quién gobernara. He pixelado eso, Instituto Andaluz de la Mujer. Importan mucho las mujeres y la protección de ustedes. Carajo. Y de 66.000 millones de euros, o en este caso de un año que fueron 42, destinado 42 millones de euros a la violencia de género, solo llegó a las víctimas, a las que mueren asesinadas, el 3%. ¿Y el 97% restante dónde está? ¿Entienden por qué la caja tonta les hace que no piensen? Les quiere inútiles, sin juicio crítico, que no discutan, porque el siguiente Víctor de Sabiote será su hijo, su nieto, su sobrino. Bueno, que no voy a entrar porque son más cifras y más cifras. Boletín, estudio realizado por Reino Unido, esta es la carátula principal, la A, y esta es la trasera, ¿vale? Esta es la fuente de donde se saca este estudio, que es un PDF, lo pueden sacar, es un estudio que hace Reino Unido en base a los costes de estimación de violencia de género en la Unión Europea. Y aquí hay que asombrarse también. Hemos hablado de 10 millones de euros, hemos hablado de 66.000 solo de la Junta de Andalucía. Carajo. Y Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Cataluña. ¿Cuánta pasta hemos metido ahí? La Unión Europea, en base a los fondos FEDER y los fondos de cohesión de la Unión Europea, en el 2012 España dilapidó, esta es la página 144 de ese informe, ¿eh? Perdón, que se me ha ido. Es este informe a su página 144, creo que era, ¿no? O sea, 144, sí. 24.000 millones de euros. ¿Realmente la ley integral protege a las víctimas? Pues estas mujeres dicen que no. Y esto es lo que más me duele. Que una víctima salga escondida, te animan a denunciar y te quedas sola. Te quedas sola. 8 de cada 10 mujeres asesinadas nunca habían interpuesto denuncia. Y hemos visto 182.000 denuncias en un año. Lo que tampoco se oculta, y repito, no vengo a insultar a nadie ni a meterme con nadie, yo les ofrezco datos para que cada uno los estudie como cada uno quiera.
Una población del 10% comete el 50% de los delitos, es decir, si hay 50 mujeres asesinadas al año, por redondear, 25 son asesinadas por extranjeros. Extranjero no es el que viene en una patera, extranjero es un alemán, un sueco, un colombiano, o un señor que viene del norte de África, que nadie malinterprete. Es decir, los españoles solo asesinamos a 25 mujeres. Los españoles, hombres, somos 23 millones de hombres. ¿Cuántos suponen 25 hombres en una población de 23 millones? ¿0,000008? Y hay una ley que protege especialmente a mujeres que gasta esa cantidad de dinero para desproteger mujeres. ¿A qué empuja esto? No todo el mundo tiene la suerte de tener un pueblo como Sabiote, donde se vuelca con una persona afectada porque le conocen desde chiquitín, porque hay 2 padres y 2 abuelos que han removido Roma con Santiago para que su hijo nunca sea señalado, y tiene la suerte de que mucha gente alrededor les conoce, pero hay mucha gente que termina sola. Sabiote es un pueblo pequeñito. Madrid somos 4 millones. Yo en Madrid soy insignificante. Tú en Valdemoro eres insignificante. Víctor en Sabiote le conoce todo el mundo. ¿Saben lo que significa estar solo? Que te quiten tus hijos, que tus padres, si vives en Madrid, vivan en Galicia y estés solo. 3.000 hombres se quitan la vida cada año. El 72% de esos hombres que se quitan la vida, y estamos hablando casi de 2.200 hombres frente a 50 mujeres, y no son cifras mías, estas cifras nos las dieron en el asesor jurídico del señor Catalá, ministro de Rajoy, en una reunión en el 2015 en la sala de la biblioteca del Ministerio de Justicia. Ellos ya manejaban datos, por eso digo que no hablo de partidos, hablo de personas que dirigen nuestro país por los votos que nosotros les damos. El 72% de los 3.000 hombres que se quitan la vida cada año lo hacen por estar inmersos en procesos de violencia de género o de guardia y custodia donde se les deja prácticamente la indigencia. Conozco muchos padres, un sueldo de 1.500, 2.000 euros, viven con 150, 250, 300 euros. Hay que salir de casa, seguir pagando la hipoteca. Pero además, si tienes la suerte que viven tus padres, te vas a vivir con tus padres. Si no, vives en una habitación con otros 3 o 4 padres más como tú. ¿Alguien cree que con 200 o 300 euros se puede vivir al mes, siendo un adulto? Pues esto es lo triste de que en España 2 de cada 3 personas que se suicidan son hombres. Es duro hablar de esto, porque conozco en el 2017-2018 de papás que conocía, se me quitaron la vida 7 padres, que eran 7 hijos, 7 hermanos, 7 cuñados, 7 amigos, y es muy duro que un hombre no tenga apoyo, como en un pueblo como este, para hablar de algo que a los políticos les incomoda, que es la verdad. Los agentes que engrilletan a un asistido, y es que esto es demoledor, en las charlas informales con fuentes policiales se refieren enseguida que según la experiencia que tienen en sus estaciones policiales, con razonable frecuencia agentes se han engrilletado y asistido a falsos acusados, es decir, nos dice la policía que normalmente cuando llegan a las dependencias un hombre detenido ya saben si es inocente o culpable, saben si la denuncia es falsa o no, pero siguen con las diligencias y te privan de libertad durante 24, 48 o 72 horas. Ya saben que la mayor parte de esos hombres que han sido engrilletados, dicen ellos que muchos de ellos tienen que seguir asistiéndole en sus intervenciones porque saben quién es el que se va a suicidar. Esto es un escándalo, pero no abre telediarios. Y para concluir, la realidad de esta ley es que no protege a las víctimas, porque mueren 50, 55 mujeres cada año con la ingente cantidad de dinero. Discriminan por razón de sexo, porque no lo digo yo, lo dice la legislación. Desprotege a una parte de la población, que son las mujeres que tienen como parejas mujeres. Desprotege a personas inocentes, como son los niños que los deja sin padre, a los abuelos que los deja sin nietos, a los tíos sin sobrinos y a los niños sin primos. Además, hay una realidad escondida que ninguna víctima de violencia de género cuenta, y es que muchas de ellas terminan con sus hijos tutelados a través de los servicios sociales porque las engañan, que eso es otra ruina. Y según los datos expuestos, la ley no protege a mujeres a pesar de la ingente cantidad de dinero
Ni siquiera se ha reducido en los últimos 20 años el 10% de víctimas. Han aumentado año tras año las denuncias, las partidas presupuestarias y la legislación al respecto. Y la realidad es que la ley con la discriminación positiva, objetivamente, no ha reducido muertes. No solamente eso, sino que además, una nueva paradoja que se da en el mundo político, por desgracia, no sé lo que sucederá en Andalucía, en Jaén, yo les hablo de lo que sucede en Madrid. Y les voy a contar un caso concreto sin dar datos personales. Una de las personas que están en Navid ha sufrido 4 denuncias consecutivas de malos tratos. En ninguna de las 4 ocasiones el Ministerio Fiscal y el juez le han otorgado a las presuntas víctimas una orden de alejamiento. Fíjense si el hombre era sumamente malo, que el juez, con informes de la UFAN es la Unidad de Protección de la Familia y de la Mujer de la Policía Nacional, con un informe de la UFAN que dice que esta mujer no es víctima, con un informe del director de Pediatría de La Paz que dice que ese niño corre riesgo vital en manos de la madre. Y otra serie de informes que no vienen al caso, el juez determina darle la guardia y custodia exclusiva al padre, denunciado 4 veces, absuelto 4 veces. La madre solamente podrá ver a su hijo tutelado en un punto de encuentro cada 15 días, 2 horas. Inimaginable, ¿verdad? Pues la Comunidad de Madrid, no hablo de política, pero quien la dirige en este caso es la señora Ayuso, a través de esta señora, que es la antigua directora de Políticas de Igualdad y Violencia de Género de Ciudadanos, ahora en las filas del PP, la señora Patricia Reyes, perdón. Resulta que a través de los informes del CAPSEN, es una entidad de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid que recibe ingente cantidad de dinero, y cuando hablo de estas cosas, Pilar y Miguel ya me conocen un poco de qué palo voy, yo nunca hablo ni denuncio nada si no tengo las pruebas suficientes para ir. Cuando tengo eso soy como un perro de presa, no suelto. Tengo los informes de una trabajadora social, de una educadora social, de una psicóloga y de una abogada que firman un informe de que esa mujer es víctima de violencia de género. ¿Qué supone? A todos los efectos, a nivel político, rédito político. A nivel jurídico se llama prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. ¿Por qué? Porque resulta que el CAPSEN, a través del Ayuntamiento de Madrid, eleva a la Comunidad de Madrid informes psicológicos de presuntas víctimas de violencia de género que han sido resueltas en sede judicial diciendo que ese hombre es inocente. Pues no nos preocupemos. La Comunidad de Madrid, en base a la interpretación de un artículo de esta ley, la 5/2005 y la actualización /2018, que dice que en caso de que haya denuncia, tiene que haber sentencia, orden de alejamiento o un informe del Ministerio Fiscal de una situación de riesgo. Hay 4, no hay una, hay 4. Y hay 4 resoluciones judiciales. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, y ya ha habido una sentencia, el del Tribunal Superior de Justicia, dándole la razón a esta persona, dice, si no hay denuncia, a través de un informe de los servicios sociales, ya eres víctima, aunque no denuncies, pero es que ha denunciado. Bueno, pues este es el expediente con los datos pixelados, que se lee a través del CAPSEN Norte del Ayuntamiento de Madrid, se dice que con fecha se le cataloga a doña fulanita de tal el carné administrativo de víctima de violencia de género. ¿Saben lo que supone eso? Préstamos a crédito cero. Que pueda pasar de escalafón en cualquier ámbito de la administración pública. Que si hay cualquier tipo de oposición, la víctima que no es víctima tiene más derechos que todos ustedes. Que a la hora de cobrar una subvención, si tengo una minusvalía, esa mujer está por encima de nosotros, a pesar de no ser víctima. Porque un juez ha determinado que no en una, sino en 4 ocasiones. Y este es otro papá, ya tenemos 8 casos en Madrid y vamos a interponer denuncias contra quien haga falta a nivel patrimonial contra los funcionarios que han cometido, bajo mi humilde punto de vista, presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa. Este es otro padre que ha decidido dar un paso adelante y ha denunciado que a su mujer, conociendo el caso que estamos llevando en Navid, también ha conocido que a su mujer, con 2 denuncias de violencia de género, ha salido absuelto y a su mujer le han dado la condición de víctima. Esto, con perdón, es un cachondeo. Y termino. ¿Recuerdan, después de la chapa que les he dado, lo siento, recuerdan los casos de X y Z, ¿no? X es hombre o mujer. Repasamos. Z un día explota por celos y apuñala 5 veces hasta la muerte. Venga, corderos contra pajaritos. Z explota y mata a X, Z es hombre o mujer. A ver,
¿Hombre o mujer? Yo digo que es mujer. ¿Quién es hombre? ¿Quién dice que Z es hombre? Pero que, esto no es un partido de fútbol. Caso 2. X por internet y le ve un mensaje de WhatsApp, Z explota, siente por celos y estrangula a X. ¿Z es hombre o mujer? Ya no levantamos manos, ¿eh? Un hombre heteropatriarcal y machista. X y Z hay una relación, decide dejar la relación, dice que le conoce a través de redes sociales, como dijimos, se cuela en casa de X y espera que se duerma. Consigue llamar al 112 y salva su vida. ¿Y cómo que llamó al 112 y le hicieron caso? Eso es lo raro. Caso 4. Decide dejar la relación al tiempo que comiences ahí con una tercera persona, decide que, bueno, que quema a X con su pareja dentro. Este no lo hemos leído, así que nada. El sexto. Y terminamos. Viven juntos de forma intermitente, conoció a Z en el bar donde trabaja, tiene muchos problemas con las drogas, el alcohol, no tiene residencia fija, un día tras una discusión Z estrangula a X y muere Z. Z llama a la policía y cuenta lo sucedido. ¿Z es hombre o mujer? Es decir, si ustedes fueran jueces y tuvieran a X o Z ante ustedes, ¿les sería fácil juzgar o difícil? Fácil, porque no hay determinación de género. Pero todos predisponemos que el malo siempre es hombre, porque la caja tonta les ha engañado. Y ya termino. Estas son algunas de las lecturas de muchos de los escritores que he entrevistado a lo largo de estos 10 o 15 años. Hay muchísimos más sobre alienación parental, sobre feminismo, sobre violencia de género, sobre las prácticas que hacen muchas asociaciones, sobre el tema económico. Un héroe. En fin, muchísimos, llenas. Un escritor abogado argentino que estuvo hace poco tiempo en España y le entrevisté, lleva una fundación sobre víctimas de denuncias falsas en Argentina. Y esto es un proyecto jurídico que hizo un buen amigo y abogado, Esteban Bastida, que hizo la presentación en el Colegio de Abogados de Madrid, y es algo de lo que le va a hablar brevemente ahora Fran, si hay alguna pregunta que quieran hacer, sobre la alienación parental. No se puede hablar de algo que dicen que no existe, pero yo les pondré un ejemplo. Saben que la alienación parental es algo que no se puede hablar, y menos del síndrome, porque es un síndrome falaz, que dicen que está desarrollado por un tío que era pederasta, abusador de niños. La realidad es bien distinta. La violencia vicaria la conocen como término, es decir, es toda aquella violencia que se hace por el niño contra la madre, pero si la hace la madre contra el padre, a través del niño, esa violencia no existe. Se llamaba alienación parental, va en un sentido y en otro. Como hay niños, no voy a hablar de cosas sobre Reyes Magos y tal, pero a lo largo de la historia hemos descubierto, por ejemplo, Patri, ¿por qué sabes que Colón descubrió América en 1492? Porque nos lo han enseñado en los colegios. ¿Y cómo sabes que no te han mentido? Porque después uno va investigando un poquito más. Vale. Señora, ¿por qué sabe usted que la Tierra es redonda y no es plana? ¿Por qué? ¿Usted da la vuelta al mundo? ¿Y cómo sabe que no es plana? Porque nos hemos ido contando, ¿no? Es decir, si alguien quisiera haberle hecho creer que todo es mentira, usted lo ha leído a lo largo de los años, que han vivido los dinosaurios, que ha habido ciertas guerras, la guerra de los 30 años, la rendición de Breda, cosas. Lo hemos ido haciendo y nos han podido mentir. Si somos capaces de inducir a adultos a que crean partes de la historia, ¿cómo un adulto no va a inducir en un menor que tiene una mente poco madura para hacerle creer que una u otra parte es malo? Si yo soy capaz de inducir a un niño para decirle mamá es mala,
¿por qué una mujer no puede decirle papá es malo? ¿Entienden? Pues muchísimas gracias, ahí tienen mis datos, cualquier cosa que tengan mi contacto lo tienen Pilar y Miguel, y un placer.